Bárbaro, Doc. Bueno, yo soy Silvio Gabosto, yo soy profesor adjunto de clínica quirúrgica y bueno, hice unas cuantas cosas más en mi vida, no viene al caso ahora. Vamos a hablar de abdomen agudo. ¿Qué es el abdomen agudo? Es un síndrome clínico. ¿Saben ustedes lo que quiere decir síndrome? Que es cuando es algo que tiene muchas cosas para considerar. Y justamente el abdomen agudo hay muchas cosas para considerar. Pero tiene una cosa común. ¿Qué es lo común del abdomen agudo? Que hay dolor. Entonces, lo primero que tienen que tener en claro es que un abdomen agudo significa dolor. Si no hay dolor, no hay abdomen agudo. ¿Ok? Eso es lo primero que tienen que tener. Y acá en la diapositiva dice claramente, es un síndrome clínico donde el dolor es el síntoma más importante. ¿Qué es lo que hay que hacer frente a esto? Un paciente que viene con dolor, hacer una buena historia clínica y una adecuada exploración. Aquí dice exploración, se refiere a una exploración física. Profe, no estamos viendo el power. ¿No lo estás viendo? A ver, No. algo hice mal. Tiene que ir a Meet y ahí poner presentar ahora. Espera. Fin. Compartir. Sí, Compartir toda la pantalla. ¿Está? sí. Ahí Ujú. está, me salió compartir. Ahí me sale, está presentando. Ok. Está presentando para todo. Sí. Sí, ahora sí. ¿Ahora se ve? Sí, ahora perfecto. Bueno, vuelvo acá. ¿Ahora lo ven? Sí, 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 se sí. ve. Buenísimo. Bueno, esto es lo que yo les decía recién, que es un síndrome clínico donde el dolor es el síntoma más importante. Es importante una buena historia clínica y una adecuada exploración. Y el dolor se debe aliviar una vez realizado el diagnóstico de la enfermedad. ¿Por qué? Porque como esto es una patología, bueno, justamente estamos en clínica quirúrgica, eh, que muchas veces requiere una intervención quirúrgica. Si nosotros hacemos un tratamiento que sería sintomático es que tratamos el síntoma y no la enfermedad, podemos enmascarar un cuadro y tener complicaciones que no son las deseadas. Cuando hay un abdomen, ustedes saben que dentro de la conducta frente a cualquier patología, lo adecuado es el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado. Bueno, justamente en cirugía eso es muy importante porque hay casos que evolucionan a situaciones de mayor complejidad, inclusive que pueden generar hasta la muerte del paciente. O sea, una apendicitis que no se hace un correcto diagnóstico y no se trata adecuadamente, puede llegar a morirse el paciente. Puede ser de una cosa muy simple, con una cirugía que en 24 horas está en la casa, o se puede morir el paciente. ¿Ok? ¿Qué es el abdomen agudo? Volvemos a decir acá que lo fundamental es el dolor. Con respecto al dolor, tenemos que ver fisiopatológicamente cuál es el tipo de dolor que nos va a referir hacia el abdomen agudo. Hay, ustedes saben, tres tipos de dolor. En realidad son dos fisiológico y uno que es el referido, el visceral y el somático. ¿Y por qué se genera el dolor visceral? Cuando pasa algo en alguna víscera. Y eso, en esa víscera, ¿qué puede pasar? Que se distiende, que haya un espasmo, que esté isquémica, puede haber una irritación química, es habitualmente profundo, mal localizado y de un umbral alto.
En procesos severos se acompaña de hiperestesia, hiperalgesia, hiperbaralgesia, que es el dolor a la compresión, rigidez muscular involuntaria. Estos síntomas sugieren irritación peritoneal. Y el dolor somático es más agudo y se origina en el peritoneo parietal, raíz del mesenterio y el diafragma. Esto, como un ejemplo, no vamos a entrar en ver cada una de las patologías. Yo mencioné recién la apendicitis aguda. Esto es claramente se ve en la apendicitis aguda. Ustedes saben que cuando hay una apendicitis, en la mayoría de los casos, hay una cosa que se llama cronología de Murphy, que primero empieza el dolor en la región de epigastrio o periumbilical y después migra hacia fosa ilíaca derecha, que es donde se encuentra anatómicamente el apéndice o la base del apéndice, que es del ciego. La punta es de ubicación variable del punto de vista anatómico. Entonces, ese primer dolor, que es por distensión del apéndice, va a ser un dolor visceral. Y el dolor visceral, ahora lo vamos a ver, está referido al origen embriológico del órgano. Y entonces el dolor en epigastrio o periumbilical. Después, cuando ese apéndice se inflama y se inflama el peritoneo, es en relación al dolor parietal y es un dolor somático y es el dolor que se ubica en la fosa ilíaca derecha. El dolor referido está en relación con el sitio del proceso original, pero se refiere a el dolor en otro sector de donde está el órgano. Por ejemplo, en la pancreatitis, cuando hay irradiación en hemicinturón. Esto es lo que decíamos del dolor visceral. El dolor se refiere a dónde. Ustedes saben que en el aparato digestivo, embriológicamente, se generan todos en la línea media y después los órganos van migrando con distintas rotaciones. No vamos a hablar ahora de la parte embriológica, pero habitualmente el dolor visceral está entonces relacionado a la línea media. Y acá vemos claramente dónde está. Esto duele el estómago en relación al epigastrio, también el duodeno, el hígado, la vesícula, el coledoide del páncreas, el intestino delgado y el colon ascendente, un poco más abajo, en región periumbilical, que es lo que nosotros decimos, específicamente lo que mencionamos del tema del apéndice, y el colon y los órganos pélvicos duelen en hipogastrio. ¿Tá? Esto es importante que lo sepamos, porque dice, ¿cómo le duele en la mitad del abdomen y es por un problema en el apéndice que está acá abajo? Bueno, es por esto, porque inicialmente el dolor es visceral y se refiere al origen embriológico. ¿Cómo es el abdomen agudo? Puede ser médico o quirúrgico. Por ejemplo, uno de los abdómenes agudos más comunes que vemos nosotros que es médico es la pancreatitis. La pancreatitis no es un abdomen agudo quirúrgico. La pancreatitis como patología no se opera. Operamos o hacemos procedimientos invasivos frente a complicaciones de la pancreatitis. La hepatitis, por supuesto, es una patología absolutamente de tratamiento médico, porque tiene que ver con un daño hepatocelular. No hay ninguna viabilidad de tratamiento quirúrgico. El abdomen quirúrgico habitualmente está asociado con compromiso peritoneal, y las dos causas más comunes son la apendicitis y la colecistitis. Los analgésicos, esto es muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es lo que decíamos, no tenemos que hacer tratamiento sintomático, sino causal, y los analgésicos pueden mascarar los síntomas y los hallazgos importantes sin mejorar el trastorno. Nosotros, un paciente, esto es justamente lo que vemos, y es más, en este momento, bueno, estamos viviendo una situación muy particular a nivel nacional e internacional por la pandemia de COVID. Entonces la gente está
retrasando la consulta al médico y no van a las guardias y no consultan con el cirujano, y habitualmente pasa esto, se automedican, entonces se automedican frente a un dolor abdominal porque tienen miedo de ir a los centros de salud, y estamos viendo cuadros avanzados de abdómenes agudos que antes no lo veíamos. Entonces, tanto sea por el paciente que no tiene que automedicarse, como el médico que ve a un paciente con un dolor abdominal, no debe medicarlo hasta no tener el diagnóstico. Y esto es algo característico. Siempre, por ahí siempre lo veo que preguntan mucho los alumnos con el tema de esto de las 6 horas. ¿Qué quiere decir? Que si 6 horas se opera, no se opera. Bueno, si el dolor abdominal es intenso, con más de 6 horas de evolución, se debe considerar un abdomen agudo de tratamiento quirúrgico. Pero esto no es algo absoluto, ¿ok? No quiere decir que por más que tenga un dolor abdominal intenso y dure más de 6 horas, tiene que operarse sí o sí. Es una consideración que probablemente sea quirúrgico. ¿Cuáles son las causas del abdomen agudo quirúrgico? El 60% son causas abdominales, un 30% son extraabdominales y un 10% son sistémicas. Nosotros vamos a ver específicamente las causas abdominales, pero tenemos que saber que hay causas extraabdominales y causas sistémicas que pueden generar abdomen agudo para hacer el diagnóstico diferencial. La etiología del abdomen agudo quirúrgico lo dividimos en una clasificación que es inflamatorio, obstructivo o hemorrágico. El más común es el inflamatorio. Y vuelvo a repetir, las dos patologías más comunes son la apendicitis y la colecistitis. Acá está el cuadro, en este orden: apendicitis, colecistitis, las pancreatitis hemorrágicas necrotizantes, la diverticulitis complicada, la colingitis, úlcera péptica complicada y la salpingitis complicada, o nosotros diríamos una EPIA, una enfermedad pelviana inflamatoria ascendente complicada. El hemorrágico, ¿por qué se da? Por una hemorragia digestiva alta o baja, por trauma abdominal, por algún tipo de enfermedad vascular, por la ruptura de un embarazo ectópico o por un quiste hemorrágico que puede ser por una ruptura también, porque si no se complica, no hay un abdomen agudo de ovario. Eso es importante que tengamos, voy a volver para atrás, tener en cuenta cuando lo vamos a ver ahora en la anamnesis, pero si es una mujer y si está en edad fértil, siempre pedir, yo esto aprovecho y lo digo ahora, siempre pedir un test de embarazo dentro del interrogatorio, preguntar si es una paciente sexualmente activa, si utiliza algún método para controlar la fertilidad, y pese a eso, igual pedir un test de embarazo. Las causas obstructivas, lo más común son bridas y adherencias, y esto tiene relación con algo. Para que haya una brida o adherencia, el paciente tiene que estar operado. La causa más común de obstrucción intestinal son las bridas. Las bridas es una consecuencia de un paciente operado, siempre y cuando el paciente esté operado. Si no está operado, son las hernias, que es la segunda causa más común. Vólvulo es cuando un órgano se torsiona sobre su eje. La causa, los dos lugares más comunes son el colon y el estómago, y también es más común en los extremos de la vida. Otra causa de obstrucción puede ser por cáncer, por invaginación, que es cuando el intestino se mete dentro de sí mismo, habitualmente tiene también alguna patología asociada, como un pólipo, que es la punta de invaginación, o no, o puede ser que no exista, esto también se ve en los niños, o una obstrucción por un cuerpo extraño
que ingirió el paciente. Esto es una división para ordenarse cuáles son las patologías de acuerdo a la división que hacemos nosotros anatómica. Esta es la división, miren, justo estábamos repasando con los alumnos de la tutoría que el primer tema del seminario es anatomía quirúrgica, y bueno, y hablábamos de cómo era la anatomía quirúrgica, cómo se dividía el abdomen para poder identificar las patologías en relación a la clínica quirúrgica, y una de las maneras de dividirlo es con la manera americana y otra es la francesa. La francesa son 9 segmentos y la americana son 4. Los 4 segmentos del abdomen tienen que ver con una línea vertical y una línea horizontal, ambas pasan a nivel del ombligo. Entonces queda dividido en 4 partes. En el cuadrante superior derecho, esto es en orden de frecuencia, ¿qué es lo más común que encontremos? Como dijimos, que la apendicitis y colecistitis, ¿qué es lo que está en el sector? La vesícula biliar y el hígado. Entonces lo más común es la colecistitis aguda. Después la úlcera duodenal perforada, pancreatitis aguda, hepatitis, hepatomegalia congestiva aguda, una neumonía con reacción pleural, esto decimos una causa extraabdominal, la pielonefritis, un angor puede estar referido a ese sector, la hepatitis aguda y el absceso hepático. Y del lado izquierdo, ¿qué órganos están? El vaso, puede haber una ruptura de vaso, puede haber una ruptura espontánea, puede tener una patología o traumática. Si es traumático, no es otro ítem aparte dentro de lo que es abdomen agudo, que es abdomen agudo traumático, que no es, lo estamos considerando directamente acá. La úlcera gástrica o de delgado perforada, pancreatitis aguda, la ruptura de un aneurisma aórtico, una perforación colónica por un tumor, un cuerpo extraño, también neumonía con reacción pleural, la pielonefritis aguda, hay 2 riñones, uno de cada lado, uno del lado izquierdo, uno del lado derecho, y también el infarto agudo puede ser referido al cuadrante, a los 2 cuadrantes superiores. Habitualmente, el infarto que refiere hacia la parte superior del abdomen, tanto epigastrio como los 2 cuadrantes superiores, es el infarto de cara inferior. En el cuadrante inferior derecho volvemos a repetir, dentro de las causas más comunes, la apendicitis, vuelve a estar acá, porque es el sector anatómico donde está, la salpingitis, esto está de los 2 lados, con sus distintas variedades, el absceso tubovárico o la simple salpingitis, un embarazo ectópico, también puede estar del otro lado, el quiste de ovario, la adenitis mesentérica, una hernia estrangulada, una diverticulitis de Meckel o la diverticulitis secal. El lado izquierdo, lo más común en relación a los órganos es la diverticulitis, que saben ustedes que el sector más afectado por la enfermedad diverticular es el colon sigmoide, entonces va a ser el que más frecuentemente presente complicaciones inflamatorias, que es la diverticulitis aguda. La salpingitis aguda y el absceso tubovárico, hay uno de cada lado también, el embarazo ectópico igual, el quiste de ovario también, una hernia inguinal estrangulada puede generar un dolor en el cuadrante inferior izquierdo, también en el derecho, y también la patología del lado derecho era del colon ascendente, del lado izquierdo es del colon descendente. Lesión por tumor o cuerpo extraño, la ileitis regional, un absceso del psoas o un cálculo ureteral. Y la región central periumbilical, que es lo más común, la obstrucción intestinal, la apendicitis aguda en el periodo inicial que referíamos, que es cuando es el dolor visceral, la pancreatitis aguda, la trombosis mesentérica, una hernia inguinal estrangulada por el mismo tema, que es un dolor visceral, el aneurisma aórtico cuando tiene alguna de sus complicaciones, la disección o su ruptura, y la diverticulitis del intestino delgado colon en nivel inicial, y como patología médica, la uremia. Acá
vemos un cuadro de dónde están focalizadas las patologías y dónde puede hasta migrar y cómo es el tipo de dolor. Cuando el dolor es gradual y progresivo y está ubicado en el cuadrante superior derecho, o si quieren usar con la tecnología francesa, en el hipocondrio derecho, lo más común es que sea colecititis y hepatitis. Si es en la región de epigastrio, es una pancreatitis. En fosa ilíaca izquierda, la diverticulitis. Fosa ilíaca derecha, la apendicitis. Si vamos un poco más abajo, hacia la región pelviana y más central, es el absceso tubárico o el embarazo ectópico. Cuando el dolor es repentino o intenso, si está en epigastrio, pensaremos en una úlcera perforada. En este recorrido, que es todo el flanco derecho referido hacia irradiación hacia la región inguinal y la región pubiana, es un cólico renal, y en la parte central es la ruptura de un aneurisma aórtico. Cuando el dolor, acá estamos conjugando característica del dolor y región anatómica. Cuando el dolor es en cuadrante superior derecho y es cólico intermitente y da de tipo retortijones, es un cólico biliar. También el cólico ureteral se puede presentar de esa forma. Obstrucción de intestino en la región periumbilical y la obstrucción colónica más a región de hipogastrio. Y el dolor referido es el de la úlcera perforada. Esto, cuando mencionábamos antes, decíamos que una de las causas era por migración de las secreciones. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay una úlcera perforada, vuelca el contenido, y el contenido a la cavidad abdominal, y por la ubicación anatómica puede volcar por la corredera parietocólica, y el dolor se refiere a fosa ilíaca derecha, por ese escurrimiento del contenido gástrico perforado, que es muy irritante. Y también el dolor referido puede ser por una pielonefritis, que se refiere a la zona terminal del uréter, que es en región hipogástrica, perdón. Esto, volvemos a hacer una revisión rápida de lo mismo. Si está en región de epigástrico bien superior, infarto de miocardio. Esto teniendo en cuenta que es un dolor agudo insoportable para el paciente. ¿Tá? ¿Qué quiere decir insoportable? Bueno, hay distintas características, distintas maneras de caracterizar el dolor. Es muy difícil poder cuantificar el dolor. Pero bueno, por ahí nosotros usamos lo que se llama la VAS, que es la escala visual analógica, y se le pregunta al paciente cuando uno quiere magnificar, dice, ¿cómo te duele? De 1 a 10, 10, y bueno, el 10 es el dolor que manifiesta de esta manera, insoportable, o el dolor que nunca tuvo un dolor de este tipo el paciente anteriormente. Entonces decíamos, región epigástrico, infarto de miocardio, úlcera perforada, el cólico biliar más hacia el lado de hipocondrio derecho, en región periumbilical un aneurisma de aorta roto, y el cólico ureteral o uretral, nosotros decimos habitualmente cólico renal, en la región de fosa ilíaca derecha y también hipogastrio. Inicio rápido, dolor grave y constante, la pancreatitis aguda, una trombosis mesentérica, estrangulación intestinal, y más en fosa ilíaca tanto izquierda, como está acá, como derecha, puede ser un embarazo ectópico. Dolor gradual y constante es la colecititis aguda. La colecititis aguda, la colangitis y la hepatitis aguda dan este tipo, un dolor que va aumentando en intensidad y es constante.
La apendicitis también es de esa manera, es gradual y es constante. El dolor, eso es una cosa que es importante. Cuando hacemos el diagnóstico, por ejemplo, de apendicitis, le preguntamos al paciente, ¿se te fue el dolor? Y hay un momento específicamente, que esto tienen que tener en cuenta, que el paciente pasa primero del dolor inicial, visceral, y después hay un momento que mejora ese dolor, hasta que empiece el dolor de tipo somático por irritación peritoneal, que es el referido a fosílica derecha. Y eso es un término antiguo, que sí es la parte de la acalmia engañosa de la apendicitis. Hay un momento que el paciente aparentemente está mejor y después empeora con el dolor que es somático por irritación del peritoneal, que cambia completamente, hasta saben ustedes que cuando hay una irritación peritoneal, cambia la manera que el paciente reacciona frente al dolor. El paciente que tiene un dolor por irritación peritoneal va a estar lo más quieto posible, porque al moverse le genera más dolor. Es una diferencia por ahí en el cólico renal, que el cólico renal no hay irritación peritoneal, el paciente se está moviendo en la cama, retorciéndose el dolor, bueno, a lo mejor es un poco exagerado decir retorciéndose el dolor, pero el paciente no tiene un decúbito especial, sino que va teniendo distintas posiciones tratando de calmar el dolor. Y la diverticulitis es claramente el dolor en fósea ilíaca izquierda, por lo que hablamos antes. El dolor intermitente cólico con aumento y intervalos sin dolor, esto es la salpingitis aguda en relación al origen visceral, la enfermedad, algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal y alguna obstrucción del intestino delgado antes de que sea completa y tengamos un hilio. Las causas extraabdominales de abdomen agudo, bueno, esto es lo que mencionamos, el infarto agudo del miocardio, lo que decíamos de cara inferior, la pericarditis aguda, una ICC, la neumonía con irritación diafragmática, habitualmente nosotros siempre decimos que en el diagnóstico diferencial de abdomen agudo y especialmente en los niños hay que descartar una neumonía de base derecha. La cetoacidosis diabética también simula un abdomen agudo, una insuficiencia suprarrenal aguda, y hematológica, la anemia de células falciformes puede dar dolores abdominales. Hay montones de causas extraabdominales y sistémicas de abdomen agudo. Con que sepan estas es suficiente. Y ¿qué es lo más importante que tienen que ver de esto? Las causas que son más graves. Entonces es importante saber que puede simular un abdomen agudo, el infarto de miocardio, una insuficiencia cardíaca congestiva, y no creer que tiene un abdomen agudo y el paciente dejar de evolucionar estas patologías que pueden ser graves. ¿Y cuáles las patologías médicas que generan? Bueno, sabemos que la pancreatitis aguda es así, la hepatitis aguda, el absceso hepático, esto es todo otro capítulo de cirugía, pero bueno, el absceso hepático se hace tratamiento médico y eventualmente drenaje percutáneo, la pielonefritis aguda, la salpingitis aguda, se hace tratamiento médico, excepto que tenga un absceso tubovárico, la diverticulitis, esto ya tendríamos que ver una diverticulitis aguda no complicada, se hace el tratamiento médico, y ileitis es cuando vemos algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente en este caso se refiere al Crohn, el cálculo ureteral, uremia o la trombosis mesentérica, siempre que no haya un nivel de isquemia que genere daño tisular a nivel intestinal. ¿Qué es lo importante en el abdomen agudo? Bueno, lo que se hace siempre frente a un paciente, y son los pasos que vamos a ver ahora. Lo primero es la anamnesis, le vamos a preguntar al paciente si tuvo algún síntoma asociado, si tiene algún cambio en el hábito evacuatorio, si tiene estreñimiento,
es frecuentemente que el paciente que tenga un abdomen agudo que requiera cirugía tenga estreñimiento. Puede haber diarrea cuando en algunos tipos de apendicitis aguda que son retrosecales, entonces por irritación generan que haya diarrea. Síntomas de alteraciones locales, los síntomas miccionales en las infecciones, síntomas ginecológicos, amenorrea secundaria y metorragia, un embarazo ectópico y la leucorrea y el antecedente de un DIU nos está hablando para pensar en una enfermedad pelviana inflamatoria. ¿Cómo puede estar precedido? Por náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia o hiporexia. Saben ustedes que una de las cosas que tiene comúnmente el paciente con una apendicitis, y no es gratuito que estemos mencionando tantas veces la apendicitis, porque frente a un abdomen agudo, y por estadística, la causa más común de abdomen agudo quirúrgico es la apendicitis. Entonces, ¿cómo deberíamos actuar frente a un paciente que viene con un abdomen agudo? Primero de todo, descartar que no es una apendicitis. Entonces, por eso es que ven que dentro de esto mencionamos frecuentemente la apendicitis. Es porque es la causa más común. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el paciente? Una vez que le preguntamos los antecedentes, vamos a hacer una inspección, una ocultación, una percusión y una palpación. Inspección. ¿Qué vemos en el paciente? Tenemos que mirar cómo está el abdomen. ¿Qué es lo que nos encontramos? Muchas veces esto. ¿Qué es esto? Una herida quirúrgica. Esta persona tiene antecedentes de una cirugía. ¿Y qué es lo que genera? Bridas y adherencias. Esto es una imagen de cómo se generó por la irritación que genera en el peritoneo, la manipulación de órganos. Hay una zona que al estar irritada genera una adherencia, y acá hay una adherencia, y acá se ve cómo esto es una imagen por videolaparoscopía que se abordó una obstrucción intestinal, la zona donde estaba adherido, y a partir de un momento, bueno, esto es a lo mejor muy de la cirugía, pero bueno, está bueno que lo sepan, cuando nosotros buscamos una obstrucción intestinal, buscamos el lugar donde está, y a veces no se ve tan fácilmente como acá la adherencia, y a partir de eso la obstrucción, y entonces buscamos toda la parte que está dilatada, y a partir de un punto está el intestino dilatado, y distal a la obstrucción no está más dilatado. Acá claramente se ve eso. Distensión abdominal en el examen físico. Acá ven distintos casos del paciente que tiene claramente distensión, un abdomen globuloso, timpánico, bueno, algo está pasando. Y una cosa que es importante que le preguntemos a los pacientes, por ahí vemos un paciente y vemos que tiene esta panza y le decimos, esa es su panza habitual, porque independientemente puede ser que tenga una panza habitual y me dice, no, nunca estoy así, estoy hinchado, no me cierra el pantalón. Bueno, es para tener en cuenta. A la palpación, ¿qué es lo importante reconocer? Los signos peritoneales. Yo siempre digo que no es importante, que a lo mejor queda lindo en el examen que digan los nombres propios de todos esos signos, pero lo importante es que sepan reconocer esos signos y para qué sirven. Hay en el abdomen, cuando hay un abdomen agudo y hay una irritación peritoneal generalizada, hay una rigidez por un espasmo muscular. Ustedes saben que frente a una serosa irritada hay una contracción muscular por encima. Si hay una irritación del peritoneo, los músculos que están por encima se contraen y hay una rigidez abdominal. Si es algo severo, es lo que se llama vientre en tabla. Por ahí es característico de patologías que generan mucha irritación, por ejemplo, una úlcera perforada. El otro lugar donde vemos claramente esta ley, que es serosa inflamada con contracción muscular, es en la región de
la columna. Y entonces cuando nosotros tenemos una meningitis, hay una contracción de los músculos paravertebrales y está la situación en opistótono o en arco, y el signo habitual que buscamos en la meningitis es la rigidez de nuca. Lo habrán visto eso en clínica o en pediatría. El signo del rebote, cuando nosotros hacemos la palpación y soltamos, tiene un nombre que es Bloomberg. El signo de Robson, lo vamos a ver ahora, el signo de McBurney y el signo de Murphy. El tacto rectal, saben ustedes que dentro del examen físico el tacto rectal es importante y puede ser positivo o negativo. ¿Qué quiere decir positivo o negativo? Que cuando lo hagamos genere algún dolor o no genere ningún dolor. Eso ahora vamos a ver algunas cosas específicas. Signo de Robson, que mencionábamos recién. ¿Qué es el signo de Robson? El dolor a la palpación en fosa ilíaca izquierda cuando hay una apendicitis. ¿Está? ¿Qué es lo que pasa? Se comprime el intestino, se dilata el colon y aparece dolor del lado derecho. Es el signo de Robson. McBurney, ¿saben ustedes cuál es el punto de McBurney? Si hacemos una línea entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, es en la unión del tercio externo con los 2 tercios internos. Este es el punto de McBurney y es el lugar donde se hace la palpación, se identifica la apendicitis. Y esta otra línea, que es una línea horizontal que une las 2 espina ilíaca anterosuperior, y acá hay 2 marcas que son los puntos de Lanz, que serían los puntos ováricos o donde más frecuentemente se encuentra dolor cuando hay alguna patología ovárica. Bloomberg, ¿cuál es el dolor de Bloomberg? ¿Cuál es el signo de Bloomberg frente al dolor? El signo de Bloomberg es que cuando se comprime, se hace una compresión por palpación y se suelta, hay un dolor de rebote y eso indica irritación peritoneal. Otros signos, que esto lo usamos cuando queremos ver, especialmente apendicitis, el signo del psoas y el signo del obturador. ¿Por qué el psoas? Ustedes saben que el psoas es un órgano, es un músculo que está a nivel retroperitoneal y cuando nosotros lo hacemos que se contraiga, empuja el ciego y el apéndice hacia adelante y genera dolor. Signo de Murphy, esto lo han visto todos, el dolor en la colecistitis aguda, pidiendo al paciente que haga inspiración profunda. Ustedes saben que con la inspiración profunda desciende el diafragma, desciende el hígado, y en la línea medio clavicular, debajo del reborde costal, se está lo que se dice al acecho, con la palma de la mano, esperando que corte la respiración por el dolor. Exactamente el signo de Murphy es eso, la detención de la inspiración por dolor, por la palpación en el hipocondrio derecho cuando hay una colecistitis. Esto, yo puse acá esta diapositiva para que vean, hay cerca de 25 signos con nombre propio, onomástico, en relación a irritación peritoneal y relación con la patología. Es una locura que sepan todos estos nombres propios. Digo, yo soy cirujano y hay algunos nombres que ya ni me los acuerdo porque no se usan, pero bueno, esto yo lo ponía como ejemplo que no, yo no estoy de acuerdo que usar estos nombres propios, porque se prestan a confusiones. Tal vez el buen señor Clyde Brook hizo un signo y quiere que se lo reconozcan, pero bueno, acentuación de ruido respiratorio y cardíaco en toda la pared abdominal por una ruptura de bíceps abdominal, y es poco práctico y poco útil que lo sepan. Tienen que saber esto, los más comunes, los que vimos recién, y nada más. ¿Qué pasa cuando revisamos al paciente? Vamos a ver algunas 4 tips
de examen físico. Si el abdomen está tenso, los ruidos intestinales disminuidos, hay pérdida de la matidez hepática, defensa muscular o rigidez, pensemos en una víscera perforada. Si hay inmovilidad, ausencia de ruidos, hipersensibilidad, hay signo de rebote, que dijimos que tiene un nombre propio, pero decir rebote es más fácil. ¿Por qué? Porque es más fácil que nos acordemos. La palpación profunda hasta que cese el dolor, obviamente que le va a doler, y cuando sueltan hay dolor, ese es el rebote. Defensa o rigidez y un tacto rectal positivo quiere decir que hay una peritonitis, o sea que hay una inflamación generalizada. ¿Y por qué hay dolor en el tacto rectal? Porque cuando llegamos al tacto rectal tocamos algo que está un sector anatómico que tiene que ver con la parte más declive del peritoneo, que es el fondo del saco de Douglas. Percusión. Si hay matidez, con respecto a la matidez hepática, que siempre debe estar, excepto alguna alteración anatómica, está ausente en el caso de víscera hueca perforada, cuando hay un neumoperitoneo. Y la matidez desplazable es cuando hay líquido libre en la cavidad abdominal. Dos causas: ascitis o una peritonitis o perforación de víscera hueca. Esta es la matidez desplazable frente a una peritonitis, le va a doler más que la detección de la percusión. Pero bueno, se podría ver. Es más característico en las ascitis. Si hay distensión, peristaltismo visible, silencio abdominal tardío, dolor difuso sin hipersensibilidad al rebote, hay una cicatriz previa, un tacto rectal con la ampolla rectal vacía, nos indica una obstrucción intestinal. Y acá el tacto rectal con ampolla rectal vacía, ¿por qué es? Porque todo lo que está distal a la obstrucción sigue funcionando, se evacúa y queda la ampolla rectal vacía. Y por arriba está distendido, entonces está ahí, esto es lo que decimos, hay distensión, el peristaltismo es inicial, después porque es el intestino de lucha, y después, bueno, ya se inicia el hilio y no va a haber más nada. Si hay una masa sensible a región abdominal, rectal o pélvica, una hipersensibilidad punzante, signos especiales, Murphy, psoas obturador, y el tacto rectal es positivo, pensemos en algún absceso, o sea que es un proceso infeccioso inflamatorio localizado. Si hay poca distensión, ruidos variables, dolor grave con poca hipersensibilidad y hemorragia rectal, piensen en una isquemia intestinal, y esto habitualmente se asocia a un muy mal estado del paciente y es un paciente generalmente anciano. Si hay palidez, shock, distensión, una masa pulsátil sensible, piensen que es un abdomen agudo hemorrágico, y esto específicamente es lo que se describe acá, una masa pulsátil centro abdominal, es en relación a un abdomen, a un aneurisma de aorta. ¿Qué es lo que vamos a hacer una vez que terminamos de hacer esta primera parte, que tiene que ver con la semiología, que es la anamnesis, el examen físico? Vamos a buscar qué otros métodos utilizamos para hacer el diagnóstico del abdomen agudo. Y una de las cosas más importantes son los métodos de diagnóstico por imágenes. La otra cosa es el laboratorio. Dentro de los métodos de diagnóstico por imágenes usamos la radiografía, la ecografía y la TAC. ¿Para qué nos sirve la radiografía? Para ver fundamentalmente obstrucciones, ver cómo está el estómago, si hay vaciamiento gástrico o no, cómo está el intestino delgado, si hay una obstrucción completa o parcial, si hay gas en el colon o si hay un vólvulo de ciego. Estas cosas dan signos radiológicos característicos. La radiografía simple de tórax, de abdomen, en decúbito lateral, no es un tipo de radiografía que nosotros usamos habitualmente. Nosotros pedimos siempre, frente a un abdomen agudo, lo que se llama el par radiológico, que es el abdomen agudo de pie y una placa de tórax. ¿Por qué es importante siempre pedir el par radiológico? Porque miren ustedes, en la placa de tórax es donde se ve esto que está acá, que es el neumoperitoneo. Entonces, aparte de ver los signos que puede haber dentro del abdomen,
En el tórax es donde mejor se ve el neumoperitoneo, porque se ve claramente el diafragma con aire por debajo. Se pueden ver calcificaciones. Es raro que se vea algunas, algunas cosas que están acá, como ustedes ven, en el 5% de los casos se puede ver que haya un apendicolito acá, que es la calcificación que genera la obstrucción del apéndice. Hay un 10% de los cálculos biliares que pueden verse en la radiografía, el 90% de los cálculos renales se podrían ver. Pancreatitis crónica está asociada a calcificaciones. El aneurisma de la aorta abdominal en una radiografía simple puede tener calcificaciones. Se puede ver calcificaciones de arterias y por arteriosclerosis. Obviamente que esto no es diagnóstico del aneurisma, la calcificación, y no lo usamos para eso. La ecografía, ¿para qué es útil? Obviamente para la vesícula, que nos permite ver, acá es una radiografía que se ve la vesícula y se ve un cálculo. Esto es característico, saben ustedes qué es lo que está acá, esto es un cálculo, y por detrás está el cono de sombra y una vesícula que es un cálculo único. Este cálculo está ubicado a nivel del bacinete. Se puede ver también el espesor de la vesícula, líquido perivesicular. Se ven los diámetros de los conductos, vía biliar, intra y extrahepática, si están dilatados o no. Se pueden ver los ovarios, los anexos del útero cuando se pide una ecografía ginecológica. ¿Y cuál es el problema de la ecografía? Que si hay algún abdomen agudo, que hay una dilatación del intestino delgado, reflejo o obstructivo, limita la capacidad para ver determinados órganos, como por ejemplo el páncreas. Si hay una pancreatitis y la pancreatitis generó un hilio regional, no se va a poder ver bien el páncreas. Igual para la pancreatitis, cuando está indicada, el mejor método es la tomografía. Y bueno, TAC, estamos viendo ahora, cuando se hace TAC, en apendicitis, se hace, tiene una sensibilidad muy alta, del 98% para hacer diagnóstico de apendicitis. El tema es que no lo usamos, porque para la apendicitis no lo usamos habitualmente, lo usamos cuando hay duda diagnóstica, porque habitualmente con el examen físico, clínico y una ecografía podemos hacer, y laboratorio hacemos claramente el diagnóstico de apendicitis. La TAC puede diferenciar la obstrucción mecánica del intestino delgado de un hilo paralítico. ¿Por qué? Porque puede identificar la obstrucción física, se puede identificar el punto de transición en la obstrucción mecánica, que es lo que yo decía que veíamos en la cirugía, desde dónde está dilatado hasta un punto, y a partir más allá se ve que no está más dilatado. La isquemia intestinal aguda, porque se ve una zona que no está irrigada. Se pueden ver lesiones traumáticas del delgado, porque se ve un engrosamiento de la pared intestinal, gas fuera de la luz y líquido intraperitoneal sin lesión de un órgano sólido. ¿Cómo vamos a hacer nosotros frente a un abdomen agudo? Si es o no, y qué distintas cosas pueden ser. Bueno, vamos a hacer el interrogatorio, vamos a hacer la exploración física, las pruebas de laboratorio, que fundamentalmente lo que se pide frente a un abdomen agudo es un hemograma, y qué es lo que queremos ver ahí. Dos cosas son importantes: los glóbulos blancos, que haya leucocitosis o no, el hematocrito frente a una causa hemorrágica, y después, para diagnóstico del abdomen agudo, de acuerdo a la ubicación, es importante la amilasa, es importante la orina, para descartar que no tenga alguna de las causas que generan dolor abdominal y que no son quirúrgicas. Por ejemplo, puede tener un dolor en hipogástrico y que sea una infección urinaria. Dijimos que tenemos que hacer un test de embarazo en las mujeres fértiles activas sexualmente. ¿Qué otra cosa? Bueno, si pensaríamos en una causa hepatocelular, nos orientaríamos también a pedir enzimas hepáticas. Esas son las causas más importantes de laboratorio. Estudio de imágenes, que es lo que vimos acá. Lavado peritoneal es una técnica que se puede usar para
para diagnosticar abdomen agudo no se utiliza habitualmente, eso se utilizó mucho en abdomen agudo traumático, pero no es algo que se use de rutina. Y la laparotomía inmediata no se usa tampoco directamente, y menos laparotomía. Ahora vamos a ver una cosa más adelante, que lo que usamos es la laparoscopía para hacer diagnóstico. La laparotomía inmediata es cuando frente a un cuadro grave, que el paciente está con riesgo de muerte, y bueno, y frente a un abdomen agudo se tiene que operar para identificar la causa y solucionarla. Pero en este momento no hacemos laparotomías diagnósticas a ciegas. Tenemos tiempo y tenemos disponibilidad en los hospitales para utilizar método diagnóstico para no tener que hacer ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tener en cuenta en general con un paciente que entra con un abdomen agudo y que es quirúrgico. Bueno, dejar el paciente preparado para que cuando lo evalúe un cirujano lo pueda operar de manera adecuada. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Por supuesto, ponerle suero al paciente, chequear cómo está la parte hidroelectrolítica y corregirla si es que se puede. Antibióticos, si está indicado, no se hacen antibióticos en el abdomen agudo de entrada. Sonda gástrica, si hay algún grado de obstrucción, se coloca para que no haya vómitos y prevenir esto, la aspiración, fundamentalmente la broncoaspiración, porque si el paciente está vomitando en el momento que vamos a operarlo, aumenta el riesgo de hacer una broncoaspiración. La sonda de Foley, en el caso que esté indicado, y por supuesto corregir el potasio. Y una cosa es muy importante, pedir la tipificación de grupo sanguíneo frente a un abdomen agudo, porque no sabemos qué es lo que va a pasar y si va a requerir una transfusión o no. Esto es lo que yo decía que usamos, y cada vez más cuando hay dudas con respecto a un diagnóstico. No hacemos laparotomía, hacemos una laparoscopía. Esto ustedes saben que la laparoscopía es el acceso, vamos a ver una cosa adelante, es el acceso a la cavidad abdominal con una cámara, que podemos hacer nada más una incisión umbilical y mirar qué es lo que pasa. Tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, y también se puede, acá dice en el segundo ítem, tiene una capacidad para tratar, bueno, escribí algo mal, tratar algunos de los trastornos. No, la mayoría de la patología abdominal aguda se trata por laparoscopía. Es más, ellos me dicen, ¿cómo se debe operar hoy? ¿Cómo se debe abordar hoy quirúrgicamente un abdomen agudo? Por laparoscopía. Disminuye la mortalidad, disminuye el tiempo de hospitalización y tiene una precisión diagnóstica del 90 al 100%. Y tiene una limitación, ¿por qué? Porque nosotros no podemos ver el retroperitoneo, nosotros podemos ver justamente la laparoscopía, se refiere al acceso por métodos ópticos al láparo, que es el abdomen y el peritoneo. Esto es exactamente la laparoscopía, la colocación de un laparoscopio que nos va a permitir, tiene una fuente, una cámara que lo va a proyectar a un monitor, y tiene una fuente de luz que va a iluminar la cavidad. Antes de eso, también hicimos algo que ustedes ven acá, esto no es normal, que esté el abdomen, voy a usar un término bastante coloquial, que es inflado. Nosotros insuflamos dióxido de carbono para poder tener una burbuja y poder usar esto, que son las pinzas que usamos para la laparoscopía. Para poder poner las pinzas, ponemos estos aparatitos, que son unos tubitos con unas válvulas para que no se escape el neumoperitoneo, que es lo que insuflamos, cada vez que sacamos una pinza, que son los prócares. Y acá este buen señor está mirando el ovario y el útero para ver si hay alguna complicación. Esto es
la laparoscopía diagnóstica. ¿Por qué es muy bueno? Porque, por ejemplo, si es una apendicitis, y como decíamos, una mujer joven, muchas veces no tenemos claramente identificado si es o una complicación ovárica o una complicación de la trompa, o es una apendicitis. Entonces, abordamos por la laparoscopía y tenemos un acceso mucho mejor que si hiciéramos una incisión de laparotómica de McBurney sospechando una apendicitis. Esta es la imagen que vemos cuando hacemos una laparoscopía del apéndice. Esto a lo mejor, bueno, es muy específico, pero está bueno que lo vean. Este es un paciente con una apendicitis, es característico. El apéndice está, ustedes ven ahí, está tomado por una pinza. Estas son las pinzas que usamos para cirugía laparoscópica. Y ven ahí que está eso a blanco. Bueno, una característica del apéndice inflamado cuando hay una apendicitis es que es no compresible, o sea, no lo podemos apretar con la pinza, y hay una ingurgitación vascular. Esos son signos directos de apendicitis. Esta es una apendicitis congestiva inicial, puede haber distintos tipos de apendicitis, no vamos a tratar la patología, pero bueno, esto es una de las imágenes que se ven con la laparoscopía, y ustedes ven más atrás que se ve en órganos intestinales. Entonces, cuando hacemos la laparoscopía, vemos todo. Vemos el apéndice, vemos acá, ya está. Vemos que tiene una apendicitis, no tenemos que ver otra cosa. Si hacemos la laparoscopía, vemos que el apéndice está normal, buscamos otra cosa. Buscaríamos más abajo cómo está el útero, cómo está la trompa y cómo está el ovario. Con esto estoy terminando la presentación. Y dejamos abierto si quieren hacer preguntas. Acá creo que pusieron. Alguien puso que estaba bien. Bueno. No, el chat tengo que abrir. Sí. Ok. ¿Quieren alguien hacer alguna consulta específicamente con lo que acabamos de ver? Yo tengo una consulta, doctor. Ok. Al principio, cuando hizo la división del abdomen agudo, dijo inflamatorio, obstructivo y hemorrágico. ¿Perforativo no? Sí, perforativo, sí. Sí, decime. No, eso, que quería saber, digamos, si estaba o no, porque como no lo vi y yo lo tenía como una clasificación más. Sí, el abdomen agudo perforativo es otro de los abdomen agudos. Si no lo puse, me equivoqué yo, me olvidé. Yo también Listo, tengo perfecto. el isquémico, no sé si también. ¿Cómo? El abdomen agudo isquémico. Bueno, mira, el tema es así. Lo que se hace es una división también sindrómica. A ver, dijimos que el abdomen agudo es una patología que tiene una cosa en común y tiene muchas causas que la pueden generar. Entonces, dentro de todas las causas que la pueden generar, hay causas inflamatorias, que son las más comunes. El isquémico está dentro de las causas vasculares. Y sí, puede generar una isquemia intestinal, es una causa de abdomen agudo. Vimos algunas cosas de isquemia intestinal. Es otra causa, también. Gracias. Profesor, yo tengo una duda. Decime. Cuando usted hablaba de irritación peritoneal, hablaba de irritación a nivel del peritoneo visceral, salvo cuando hablaba de abdomen en tabla, que es ahí donde se refiere a irritación del peritoneo parietal. La irritación del peritoneo es a nivel parietal, cuando se ve. Por eso es que sentís el dolor. A ver, el peritoneo visceral es el que recubre a las vísceras, ¿está? Entonces eso duele cuando se distiende y no tanto cuando se irrita. Cuando se irrita es más referido al parietal, y por eso es que es más localizado el dolor, ¿está? Cuando O es sea, localizado el signo de descompresión recién ahí es irritación visceral y el resto de los signos es irritación parietal. No. Cuando vos, a ver, escuchá, el signo de que el nombre, hay dos, yo nunca lo quiero decir, pero estamos tan acostumbrados que usamos esto los onomásticos. El dolor a la descompresión, que da irritación peritoneal, es cuando hacemos una compresión y soltamos,
Eso da irritación peritoneal y tiene que ver con la irritación del peritoneo parietal. Cuando es localizado, tiene un nombre, que es el signo de Bloomberg, y especialmente cuando está en fosílica derecha. Y cuando es generalizada esa descompresión, que nos indica que hay una peritonitis, tiene un nombre propio que es Genot-de-Mussy. Pero está bueno decir el signo de rebote. Entonces decimos, signo de rebote localizado, bueno, nos da un proceso inflamatorio en ese sector, y un signo de rebote generalizado nos da una peritonitis generalizada. Pero está relacionado este dolor focalizado, porque si vos tenés a nivel visceral, no va a ser localizado. Si veamos lo del principio, yo no puse acá porque me pareció que era demasiado, lo tenía, yo fui eliminando cosas, específicamente cómo es la división metamérica con respecto al dolor, pero se refiere al dolor somático del peritoneo parietal. No sé si te fui claro con lo que me preguntaste. Sí, muchas gracias. Ok. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre bridas y adherencias? Y si esa diferencia es importante, esa análisis es importante en un contexto de un abdomen agudo obstructivo. Ninguna. ¿Ninguna? Bueno, me le Ninguna. agradezco. Podemos diferenciar una sola cosa, que las adherencias son siempre adquiridas y puede haber bridas congénitas, ¿está? Son muy raras las bridas congénitas, pero por ahí las vemos. Entonces, nosotros usamos habitualmente de la misma manera bridas o adherencias. Las adherencias están en relación directa a una cirugía previa. Entonces dijimos que la causa más común de obstrucción intestinal en el paciente operado son las bridas o adherencias postquirúrgicas. Y en el paciente no operado, la causa más común de obstrucción intestinal son las hernias. Entonces, acá la única consideración que habría que ver es que hay bridas congénitas, son muy raras y pueden ser causa de obstrucción intestinal. ¿Ok? Dale, muchísimas gracias, profe. No, de nada. Yo te hago una consulta. Decime. Se utiliza el par radiológico, pues yo tenía tríptico radiológico que lo que difería era que se pedía el abdomen de cúbito también, radiografía de abdomen de cúbito. Mirá, lo que se usa de rutina es el par radiológico. Quiero decir, un abdomen agudo, hago un par radiológico, con eso está bien. Agregar el tríptico, que es la radiografía en decúbito dorsal, nos sirve para darnos más datos. Fundamentalmente, ¿para qué sirve ese tercer radiografía, que es la decúbito dorsal? Es para diagnosticar algunos signos radiológicos, fundamentalmente poder diferenciar en causas obstructivas si es de intestino delgado o de colon. Se ve mejor en un ilio, en decúbito dorsal, que en de pie la morfología radiológica del colon y del delgado. También hay una cosa, yo siempre les digo cuando hablo de apendicitis, yo tengo un libro que ya es viejo, que es de Albanese, un cirujano muy conocido de Argentina, que escribió un libro exclusivamente de apendicitis, de la década del 50 y pico, de cuando no había un montón, no había ecografía, no había ecografía. Y entonces ahí menciona los 9 signos radiológicos de la apendicitis aguda. Nadie, yo me lo acuerdo porque lo leí eso y
y lo vi, pero ahora me tengo que poner a pensar cuáles son los 9 signos radiológicos. No es, a ver, con otros métodos diagnósticos que se han incorporado, como la ECO y la TAC, no le damos tanta importancia al tercer par radiológico, ¿tá? Pero si vos decís frente a un abdomen agudo, le hice el tríptico, no está mal, no es incorrecto, y te da otra información. El tema es que también lo tenés que saber interpretar, hay muchas cosas que se pueden ver, pero si tenés una duda, ahora lo más común es que le hagas un TAC, porque tenemos mucho más disponibilidad de hacer exámenes como tomografía, que tienen más sensibilidad, y no pedir una tercera radiografía que nos da datos, pero hay que saber interpretarlo y mirarlo un poco más. No está mal pedir las 3, pero no se usa tanto como antes, que se da tanta importancia a la radiografía. ¿Ok? Buenísimo. ¿Alguien más quiere saber una duda, pregunta? Sí, Doc, no sé si lo dijo, pero con respecto a los antibióticos, usted dijo que no le dábamos para no enmascarar el cuadro. ¿Los analgésicos se los puede dar? No sé si lo dijo, perdón que no lo escucho. El tema es así. Cuando empezamos, dije, y después lo mencioné con una parte, pero el tema es así. Nosotros no hacemos tratamiento sintomático del abdomen agudo. Hacemos tratamiento etiológico. ¿Está? El tratamiento sintomático es dar, justamente el abdomen agudo está caracterizado por el dolor, y el tratamiento sintomático es calmar el dolor. No queremos hacer calmar el dolor sin saber cuál es la causa, porque, por ejemplo, si la causa es una apendicitis y le calmamos el dolor, podemos hacer que esa apendicitis evolucione, se perfore y termine en una peritonitis que tiene mucho más mortalidad que una apendicitis no complicada. Entonces, evitamos dar analgésicos. ¿Qué es lo que pasa también? Vamos a hablar de la parte práctica. Si el paciente ingresa con mucho dolor, con un dolor muy intenso, tampoco es correcto dejarlo, es más, si el cirujano no está en el momento para evaluarlo, y lo va a ver dentro de 3 horas o 4 horas, no lo va a dejar al paciente que se muera del dolor. Entonces le podés hacer un analgésico, una única dosis, que si tiene algo grave no te va a enmascarar nada, y habitualmente hacer algún tipo de antiinflamatorio no esteroide, tipo diclofenac, única dosis. Si tiene algo grave no te va a enmascarar nada, y especialmente si pasa unas horas hasta que se hace. ¿Ah? Pero en principio, si es una patología leve, yo siempre le digo esto, independientemente que esto lo consideramos una clase de repaso frente al examen. Esto le sirve para su accionar como médico. Yo siempre digo, lo más común es que cuando terminen la facultad vayan y hagan guardia en un sanatorio o en un hospital, y ustedes no van a tener una especialidad y van a estar en la guardia, y va a venir un paciente que va a tener mucho dolor. Y bueno, y si son las 3 de la mañana, excepto que es un cuadro grave, no va a ir ningún cirujano a verlo, excepto que haya guardia activa de cirugía y que lo requiera. Y aparte, lo va a ver el cirujano cuando tenga hecho los estudios complementarios. Entonces, en ese tiempo que pasa, si el paciente está muy dolorido, se le puede hacer un analgésico de acción corta. Como regla general, no hacer analgésico, ¿tá? Pero en determinadas circunstancias se puede hacer. Ahora, si ustedes le hacen, voy al otro extremo, si ustedes le hacen morfina a un paciente que vino con dolor abdominal, cuando ven el cirujano le va a tocar la panza y no le va a doler nada, y probablemente se enoje. ¿Ok? No sé si te contesté lo que decía. En principio, no usar analgésicos. Sí, perfecto. En determinadas circunstancias, sí. Tenía anotado que le podíamos dar diclofenac intramuscular, por eso me quedó la duda y le pregunté, consulté. ¿Que tenías anotado diclofenac cómo? Intramuscular, una ampolla.
A Por ver, eso. a ver si vamos a ver una cosa. ¿Por qué? Yo no sé por qué le vas a hacer intramuscular si lo tenés internado al paciente y tenés puesto una vía. Se lo haces. Claro, perfecto. Es más Si útil. vos ves un paciente, a ver, vamos a ver estándar, tratamiento de dolor en un paciente que viene por un dolor que lo evaluás y te parece que no es para internarlo y lo va a mandar a la casa con todas las pautas. Está mal decirlo como cosas generales, porque yo veo hasta inclusive las evoluciones de los pacientes, de los médicos de guardia, que ponen, doy pautas de alarma, y bueno, esto estamos yendo a otro tema, pero tiene que ver con el orden agudo y tiene que ver también con cosas legales. No son las pautas de alarma, tienen que poner cuáles son, porque si no está legalmente, yo soy juez y aquí dice, doy pautas de alarma, ¿y qué le dijo al paciente? Y el paciente dice, no me dijo nada, no lo entendí. Entonces vos tenés que escribir. Vino un paciente con un dolor abdominal, lo revisaste, signos vitales normales, no tenía fiebre, le hiciste una palpación abdominal, no tenía ningún dolor específico ni localizado, ningún antecedente específico, no te pareció que era ni para hacerle laboratorio ni ecografía en el momento, entonces, ¿qué le decís? Mire, hago una dieta líquida, le vamos a calmar el dolor, que eso sí se hace habitualmente cuando volvés de la guardia, un diclofenac intramuscular, vaya a su casa y venga a consultar mañana con un cirujano para que lo evalúe nuevamente. Y en el caso que tenga exacerbación del dolor, vómitos, fiebre u otra sintomatología, vuelva a la guardia que lo voy a internar, lo voy a dejar internado y le voy a hacer todos los exámenes complementarios. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. No, de nada. ¿Otra pregunta? Bueno, si no quedó ninguna otra pregunta, los Yo, dejo. Doc, perdón, ¿Eh? yo, una consulta. Dale. Cuando ingresa a la guardia, y bueno, lo vamos a dejar en observación, hacemos lo que es el acceso periférico, bueno, según lo que hablaste vos de la analgesia, y le tomamos muestra de sangre y de orina para el diagnóstico, además de que le vamos a hacer las imágenes. ¿La sonda nasogástrica y vesical se ponen en el comienzo o según cómo va evolucionando el paciente? No se pone de rutina. Ah, ok. Sí, pues yo como No, vi. frente a un abdomen agudo no le vas a poner. Es más, cada vez estamos usando. A ver, siempre tenés que pensar que lo ideal es usar cosas menos invasivas. Entonces, Claro, la única indicación de poner sonda nasogástrica es que un paciente tenga vómitos incoercibles, o sea, que vos le pusiste una hidratación. Bueno, vamos desde ya. Vos dijiste, sí, según el estado general del paciente, se claro, ok, pero evalúa y escuchá, si vos vas a dejar en observación un paciente, en sí, observación, quiere decir que lo dejás en una internación transitoria, que pensás que claro, sí, sí. en observación quiere decir que el paciente está en observación para decir si se va a la casa o si se O interna. Si vos al claro, si paciente tiene que lo que. dejás en observación, le pones una nasogástrica y le pones una vesical, es porque el paciente tiene que estar internado. Sí, pues ya va la cirugía, o Observación. sea, lo. Va a estar internado. Entonces, voy a internar al paciente. ¿A qué paciente le pones una nasogástrica? Al paciente que tiene una gran distensión abdominal o que tiene vómito incoercible. Perfecto. ¿Está? Y sonda vesical le pones a un paciente que o no puede orinar o que es importante tener una cuantificación de la diuresis. Sí, Si no, no le pones sonda vesical. perfecto. Sí, sí. Nosotros usamos desde el punto de vista quirúrgico sonda vesical cuando vamos a operar un paciente. Por ejemplo, yo lo voy a operar de apendicitis lo voy a operar de apendicitis seguro, de alguna patología ginecológica que tengo detrás de la pelvis y que quiero asegurarme que no esté la vejiga llena y me ocupe la pelvis y yo no pueda ver en la laparoscopía. Entonces le voy a poner Perfecto. vesical por eso. Es más, le pongo sonda vesical y cuando termina la cirugía se la saco. Perfecto. ¿Está? Sí, sí. Ok.
A ver, Muchas gracias. ¿le damos potasio también o solo un suero fisiológico o esperamos el ionograma? Bueno, varias cosas. Bueno, tiene que ver, Eugenia, mucho con el tipo, estamos hablando de abdomen agudo, ¿no? Con el tipo de abdomen agudo. Inicialmente se pone una hidratación común, no se hace ninguna cosa especial. Y la hidratación común, lo más importante es glucosa más que fisiológico. Entonces, dentro de la hidratación común, se hace una hidratación que es alterno, fisiológico y glucosa. El tema de potasio es fundamentalmente importante la reposición en cuadros que se asocian a hipopotasemia. Por ejemplo, lo que mencionábamos recién, cuando hay un cuadro obstructivo y el paciente tuvo vómitos, entonces es importante reponer el potasio. Habitualmente se indica 20 miliequivalentes en cada extros. Va a ver, estamos hablando ya de un plan de hidratación. Un paciente adulto de 70 kilos, saben ustedes que la hidratación se calcula de acuerdo al peso del paciente, pero un paciente adulto sano se coloca una hidratación estándar de 3000. Esos 3000 son 2000 de dextrosa, 1000 de fisiológico. ¿Qué es lo que nosotros indicamos? Si el paciente va a estar un tiempo prolongado sin comer, son 20 miliequivalentes de potasio en cada dextrosa. ¿Por qué? Porque así están asegurados todo el aporte de potasio que necesita el paciente por día. Eso no lo hacemos siempre, porque si vamos, es un abdomen agudo que va a ir, por ejemplo, una apendicitis, que se hace el diagnóstico, se va a operar y por la paroscopía y a las 4 horas va a estar comiendo, no es tan importante el tema del potasio. Sí es importante el tema del potasio en los abdomen agudos obstructivos, en los cuales hubo una pérdida, el paciente vomitó y tiene lo que ya me voy de abdomen agudo y estamos hablando de medio interno, una alcalosis hipoclorémica, hipopotasémica. Entonces ahí sí es importante, pero antes de fijarse el tema de la reposición, sería bueno ver en ese caso el ionograma también para ver el nivel de reposición de potasio que hace falta. Y otra cosa que es muy importante, que eso lo tiene que de rutina saber enfermería, pero es importante que nosotros lo recalquemos, porque siempre si nosotros ponemos una indicación y no está escrito, puede ser que enfermería no lo cumpla, y es responsabilidad nuestra. El potasio se debe empezar a hacer después que el paciente haya orinado, porque puede ser que por esta misma causa que decíamos que el paciente tuvo una obstrucción intestinal y que perdió mucho líquido, nosotros no lo terminamos de evaluar eso, tenga algún grado de falla renal, y si nosotros le damos potasio, podemos generar hasta una hiperpotasemia si el paciente no está orinando. Entonces, debemos asegurarnos, antes de que se le administre el potasio, que el paciente haya orinado. ¿Está? Acá me pregunta el paciente diabético. Sea o no, disculpe, Sí. sea o no Sí, dale. pre o postquirúrgico, hay que asegurarnos que el paciente haya orinado para darle potasio. A ver, volvemos atrás a una cosa. Dentro de los requerimientos básicos dentro de una hidratación, saben ustedes que dextrosa, fisiológico para reponer el sodio, y potasio. Esas son las 3 cosas mínimas. Después podemos, medio interno de hidratación es un tema distinto a abdomen agudo. Pero sin duda, yo no se hace, excepto que el paciente ya estuviera antes con un plan de potasio antes de operarse, tenemos que asegurarnos que el paciente tenga una función renal normal y que esté orinando. ¿Está? Entonces, yo le pongo, ¿por qué es que yo digo esto? Cuando vas a hacer la indicación
haces la indicación y pones todo de entrada. Yo interné al paciente, entonces le pongo la hidratación y hago la indicación de qué más, de que pido laboratorio. Yo no tengo laboratorio cuando estoy haciendo la indicación de la hidratación. Y una cosa que es importante, que el paciente no puede estar. Si tiene un abdomen agudo, no va a tomar nada por boca, que eso es importante que se indique, nada por boca, y si no tiene nada por boca, hay que ponerle una hidratación. Entonces, esa hidratación, inicialmente, si es un abdomen agudo reciente y no tiene ninguna historia, no es tan fundamental, no va a entrar el paciente en hipotasemia tan pronto. Pero si es estos casos que decíamos que es un abdomen obstructivo, que tapa lleva un tiempo y que el paciente son cuadros que a lo mejor no consultó tan rápido y ya tiene algún grado de deshidratación y alguna alteración del medio interno, es importante ponerle potasio. Ahora, vos me decís, en el postoperatorio, si depende de lo que le operé. Porque si yo lo operé de una obstrucción intestinal y ya sé, tengo todos los resultados del laboratorio y estaba todo bien y estaba con una hipopotasemia, y va a seguir con el potasio. Y si es un cuadro que tuvo una obstrucción intestinal y estuvo deshidratado y tiene alteración del medio interno, ese paciente seguramente tiene puesta sonda vesical y yo durante la cirugía, el anestesista va a controlar cuánto orinó y cuando termine la cirugía, yo le voy a notar cuánto orinó. Y si la cirugía duró 1 hora y orinó 50 mililitros, sabemos que tiene una función renal, perdón, tiene una diuresis normal. La función normal no es así. Tiene una diuresis normal que son 50 mililitros por hora, entonces le puedo dar potasio. ¿Está? Bárbaro. En un paciente diabético con un abdomen agudo, también se le pone un suero con dextrosa, se le pone suero con dextrosa y se neutraliza con 4 o 5 unidades de insulina por cada suero. Eso es lo que hacemos habitualmente. Se le pone dextrosa, pero excepto, vamos a ver, el paciente diabético debemos tener una determinación de laboratorio lo más pronto posible, o que se le saque sangre y hacer la glicemia rápido, o hacerle un hemoglucotest, le pinchamos el dedo y vemos cuánto tiene de glicemia. Y de acuerdo a eso se hacen correcciones, de acuerdo a una tablita que está en todos lados, cuántas unidades de insulina se le hacen para corregir el nivel de glicemia. Como rutina, y también yo le digo, estamos hablando de cosas estandarizadas, que por ahí se tienen que corregir de acuerdo a cada paciente. Como cosa general, a un paciente diabético se le pone una hidratación igual, HP3000, 2000 de dextrosa, 1000 de fisiológico, más 4 unidades de insulina en cada dextrosa. De esa manera queda lo que nosotros decimos neutralizado. Un sachet de dextrosa más 4 unidades de insulina sería neutro para el paciente diabético. No le hace ni que le sube ni que le baje la glicemia. Y después hacen las correcciones de acuerdo al hemoglucotest o a los valores de laboratorio. Y en el paciente diabético también es importante, volvemos con un tema para atrás que mencionamos, el tema de potasio, porque cuando le ponemos insulina, hacemos que entre más potasio a la célula. Entonces también es importante en el diabético manejar el medio interno entero, no solamente con la glucosa y el fisiológico, sino también con el potasio. ¿Alguna otra pregunta? Yo, en función a la pancreatitis, Ok. las complicaciones, sí, el análisis. Pero, ¿también se pide, además de la amilasa, la lipasa? No, No, únicamente amilasa. no. Yo Sí. porque había visto que la amilasa después de 4 o 7 días, pero no creo que el paciente tarde tanto en acudir a la guardia, suele disminuir y llegar a valores normales. No se pide lipasa porque no es habitual que esté en todos los laboratorios, es más cara, no es específica. Para hacer diagnóstico de pancreatitis aguda es clínico y diagnóstico por imágenes. Y solamente Perfecto. la amilasa, de un aumento de la amilasa por 3 del normal, inferimos que tiene una pancreatitis. Teniendo en cuenta que puede haber causas de hiperamilasemia
no pancreatitis. Perfecto, sí tenía esos 3 criterios, pero además tenía lo de la lipasa, por eso le preguntaba. Lipasa está siempre cuando decís, ¿cómo se hace el diagnóstico de apendicitis? Aumento de la amilasa, aumento de la lipasa. La amilasa, Bueno, la lipasa no es práctico, perfecto, ¿ok? gracias. Profe, ¿qué otra causa te aumenta la amilasa? La colecistitis aguda te puede dar aumento de la amilasa, la obstrucción biliar te puede dar aumento de la amilasa, la lesión, la obstrucción, no sé si lo dije recién, la obstrucción intestinal, la isquemia intestinal, estoy diciendo todas causas abdominales, la ruptura de un embarazo ectópico también lo puede dar, y las causas extraabdominales son, por ejemplo, la parotiditis, ¿está? Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, estamos en tiempo, sí. ¿Hay alguien más? ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Perdón. ¿Querés? No, tengo una pregunta pregunta, yo después pregunto. gracias, sobre colecistitis aguda. Yo sé que la litiásica, digamos, es la más frecuente, digamos, pero en el caso de que no sea litiásica, ¿se opera igual, digamos? Bueno, mira, a ver, colecistitis aguda no litiásica. Vos tenemos que pensar el contexto. No es común, es una cosa rara y se da en pacientes graves, ¿está? Habitualmente pacientes graves que estén internados en terapia y con algún tipo de déficit vascular. Entonces, esos pacientes no son los mejores pacientes para operarlos. Y hay un tema de por qué operamos la colecistitis. La colecistitis, ustedes saben que se puede hacer tratamiento médico también. Es más, ahora con todo esto del COVID, y para no hacer tantas cirugías, se ha hecho tratamiento médico de la colecistitis. No es lo ideal es hacer tratamiento quirúrgico, pero existe el tratamiento médico. Entonces, frente a una colecistitis litiásica, se hace tratamiento médico, que es con antibióticos y algún AINE, y si no funciona, lo ideal es hacer una colecistostomía percutánea, porque son pacientes graves que no son candidatos a operarse. ¿Ok? Gracias. La última pregunta, ¿quién era? ¿Qué le va a hacer? Yo. Yo quería consultar sobre la clasificación en pancreatitis aguda, que está en la clasificación de Atlanta, en leve, moderado, grave, y los criterios de Ransom, creo que se denominan así. ¿Qué criterios hay? Bien, todos tipo los tenemos que saber, porque es uno al ingreso y otro a las 48 horas, que va a evaluar, digamos, la gravedad y, bueno, la alta tasa de mortalidad que va a tener el paciente. Mira, a ver, ¿qué es lo que vos tenés que tiene que dar con concepto con respecto a la pancreatitis aguda? Bien. Lo importante que vos tenés que ver de una pancreatitis aguda es identificar cuando ingresa el paciente si es una pancreatitis aguda leve o una pancreatitis aguda grave. ¿Y por qué? La pancreatitis aguda leve va al piso y la grave tiene que ir a terapia, porque la grave se puede morir. Sí. Entonces, el criterio de Ransom, los criterios de Ransom, Sí. son criterios pronósticos y se hacen al ingreso de las 48 horas. El pronóstico es de mortalidad. Y si vos tenés que esperar 48 horas y en el medio el paciente está grave, no te sirve. Bien. Entonces, ¿qué es lo importante de la pancreatitis aguda? Hacer una evaluación clínica. ¿Y cuál es el mejor método para ver cómo está el paciente clínicamente, para ver si es una pancreatitis leve o grave? Son los SCORE de laboratorio y fisiopatológico que se usan en terapia. ¿Cuál es el más común de todos?
¿Saben ustedes cuáles son los scores de UTI? ¿Sí o no? Yo no lo sé. ¿No sabés? Ok, bueno. Lo que se usa es el Apache. Ah, sí. El Apache es un score que se usa en terapia, que tiene toda una serie de ítems, es toda una planilla que se va llenando de acuerdo a los valores fisiológicos y de laboratorio del paciente, incluido el estado neurológico, y te da una situación de gravedad clínica. Entonces, de acuerdo a eso es lo que se decide el manejo y dónde va a estar el paciente. Eso es más importante que el ransom. Buenísimo, gracias. No, porque te da un porcentaje de evolución de pronóstico de qué va a pasar. Pero tenés que esperar 48 horas y si vos en el momento tienes una pancreatitis grave, tenés que decidir ahí, entonces no te sirve para eso. Sí, igual evalúa también el ingreso. O sea, signos. Pero vos sumás, tenés que sumar los dos. Sí, sí, es verdad. Tenés una evaluación al ingreso y una a las 48 horas. Es más, tenés que ver la variación del hematocrito, y si no tenés un primer hematocrito, ¿cómo sabes? Es verdad. Entonces, Gracias. si a las 48 horas no podés tener el ransom. Se hace, lo hacemos siempre porque a ver, ¿por qué lo hacemos? Porque todos los trabajos, nos metemos acá en cosas que son bastante más elevadas de lo que tienen que ver. Todos los trabajos que leemos nosotros de pancreatitis, hasta el día de hoy, siguen mencionando el ransom. Esa que no sirve como para esto. Claramente no sirve para identificar eso. Ahora sabemos que el porcentaje de mortalidad, de acuerdo a los valores que tiene, va a ser distinto. Entonces, bueno, sirve para eso, es como un estándar que se utiliza, pero no, para la práctica hoy en día no tiene ninguna utilidad. Acá me pregunta si el Baltasar Ransom es una estadificación tomográfica. No, a ver, no se usa. No pedimos tomografía en la pancreatitis, excepto por duda diagnóstica o recién al 5º día, entonces no sirve. O tengo una evolución desfavorable. Bien, una ¿Qué consulta. pedimos la tomografía al 5º día? ¿Saben? ¿Por qué pedimos la tomografía para evaluar al 5º día? Evaluar complicaciones locales. Necrosis, pseudoquistes. Específicamente, ¿qué complicación local? Es decir, de ver la tomografía al 5º día. Necrosis. Chico. La necromorragia. La hemorragia, no, la necrosis es lo que está más definida a partir del 5º día. Y eso, ¿cómo se ve? En la tomografía es importante que evalúen la irrigación. Entonces, se tiene que pedir evaluar la fase arterial de la tomografía. Ustedes saben que la tomografía se inyecta contraste y el contraste va por vía venosa y después va a circulación arterial. Entonces, la fase arterial es importante porque se ve la irrigación del órgano. Entonces, si hay una parte que no está irrigada, esa zona es necrótica. ¿Ok? Entonces, se evalúa la necrosis. Y ahí estamos con un tema que es importante también para pronóstico, de ver el porcentaje de necrosis que tiene el órgano. De acuerdo a eso, es un pronóstico de cómo va a andar ese paciente también. Bueno, en función a eso quería preguntar también, porque se puede evolucionar una infección, ¿cuál es el tratamiento antibiótico? Porque yo tengo imipenem, pero no sé si se utiliza otro. ¿El tratamiento antibiótico de qué cosa? De la pancreatitis, que tenga necrosis. Bueno, escuchá, ahora vamos. La pancreatitis, ahí nos vamos a pelear con los terapistas. Bien. ¿Por qué? Porque si es una pancreatitis grave que va a ir a terapia, nosotros los cirujanos le queremos hacer antibióticos para prevenir si vaya a haber una necrosis, que esa necrosis se infecte. Entonces usamos un antibiótico que tenga penetración pancreática. El estudio que se hizo ya hace muchos años
que demostraba que antibióticos tienen mayor penetración pancreática, fueron, como un antibiótico estándar, utilizar ciprofloxacina y metronidazol. Pero por más que sea una pancreatitis grave, en terapia, los terapistas habitualmente no le hacen antibióticos. ¿Está? Esperan y de acuerdo a que se presente una complicación infecciosa, recién ahí se hacen antibióticos. Sí, yo había leído como que Si vos me decís, yo tomo la decisión, yo lo hago ciprometo de entrada. No la hago de entrada, porque si después se complican, ya quemé etapa en relación a antibióticos de mayor espectro. Buenísimo. Muchas gracias. Lo que tendríamos que hacer, a ver, si vamos a ponernos estrictos, la indicación de hacer el antibiótico cuando haya una necrosis pancreática, ¿para qué? Para prevenir que se infecte, o si es una necrosis pancreática infectada, para hacer tratamiento. Para diferenciar si es una necrosis pancreática, si está infectada o no, hay signos radiológicos que nos infieren que puede estar infectada, que es que aparezca burbujas aéreas. Sí. Pero el único método para asegurar que está infectado es hacer una punción, aspiración y con identificación de germen. Claro, sí, anatopatológico. Sería infectológico, porque ok. es de laboratorio de infectología, no de anatomía patología. Perdón. Sí. ¿Está? Sí. Bueno, creo que ya están, si ya tienen para rendirse, no nos va a agarrar el examen mañana mismo. Bueno, suerte los que rindan mañana y bueno, aprovechen a repasar lo que le queda de tiempo, ¿ok? Gracias. Gracias, profe. Chao, que anden bien.